Bienvenidas, soy Nuria Net y tenía muchísimas ganas de hablar con Arturo Paniagua, periodista musical con una larga trayectoria en radio, televisión y ahora como creador de contenidos en sus propios canales de TikTok, Instagram y YouTube. Con Arturo hablamos de cómo los dos empezamos en el periodismo musical, yo en Nueva York y él aquí en Madrid, en la época de los blogs. Esto fue mucho antes de las redes sociales. Cómo fue mudarse para ir desde Santo Domingo a Madrid cuando tenía 17 años, la primera vez que salía de su país, de su ciudad, y cayó en una ciudad tan grande y nueva como Madrid en el año 99. Hablamos de los acentos, hablamos de la escena musical de los años 2000 aquí en España y reivindicamos, claro que sí, el valor del periodismo musical pese a la falta de sostenibilidad. Me encantó esta conversación, así que espero que la disfrutes. Pues Arturo, un placer tenerte a ti aquí. Hace tiempo que estaba deseando hablar contigo. ¿Cómo estás? Bien, encantado de poder charlar contigo. Sí, creo que tenemos varias cosas en común. Somos del Caribe, estamos metidos en los medios, intentamos hacer periodismo musical. Sí. Así que de todo eso quiero hablar hoy. Primero hablemos de dónde eres. ¿Naciste y te criaste en Santo Domingo? Sí, yo nací en lo que llaman ahora Santo Domingo Este, un barrio muy humilde llamado Los Mina, y ahí crecí y viví gran parte de mi vida hasta los 17 años. Y bueno, a partir de ahí una historia de inmigración con una madre que, pues ya sabes, las madres latinas que se pelean con fuerza por proteger el futuro de la descendencia. Y bueno, ella se vino a vivir mucho tiempo antes, unos 6 7 años antes, a España. Y pues ya cuando yo terminé el colegio y todo eso, pues me vine a vivir con ella aquí a Madrid. De eso han pasado pues unos 25 años más o menos. ¿Y qué recuerdas de ese momento? Pues claro, se pasaron tantos años que estabas sin tu mamá, me imagino que fue un momento muy importante. Bueno, yo creo que al final es una historia de tantas, de inmigración, de superación. Durante ese tiempo estuve viviendo con mi abuela, que es otro clásico de nuestra idiosincrasia latina, ¿no? Y bueno, aprendí muchísimo y aprendí lo que es el esfuerzo y cuando finalmente llego a España valoro mucho ese esfuerzo previo que hizo mi mamá, y eso me ha ayudado mucho, yo creo, a lo largo de los años, a nivel personal, a nivel profesional, a valorar muchísimo los esfuerzos propios y los de los demás también. Definitivamente. Y hablarnos un poquito de tu banda sonora creciendo, porque yo, por ejemplo, creciendo en San Juan, pues la música tropical obviamente estaba en todos sitios, empezaba el underground, el Sí. pre-reggaetón, y mi refugio adolescente era el rock en español, ¿no? Para mí eso era como mi pasión, pues lo que era los fabulosos Cadillacs, Aterciopelados, Café Tacuba, lo que no sonaba en la radio, no podía ver en los medios, yo creo que ni nos llegaba MTV Latino, porque al ser Puerto Rico americano, nos llegaba el MTV gringo, no el de Claro. Latinoamérica, pero a través de un tío, pues él me llevaba a los conciertos y ese era como mi gran secreto, no sé, de adolescente, que conecté realmente. ¿Tú con qué música conectabas en la adolescencia? Yo creo que haber nacido en Latinoamérica es una tremenda suerte, sobre todo en los contextos del Caribe, donde todos vivimos muy cerca, somos muy dados a la celebración. Yo siempre, hace poco escribí algo en el que decía que yo había nacido en el cuadrante más ruidoso del planeta Tierra. Y es verdad, justo debajo había un colmado con unas bocinas enormes disparando música prácticamente desde las 12 de la mediodía hasta pasada la medianoche, y eso era cada día, pero también la vecina de al lado ponía su música, la vecina de abajo ponía su música, y eso era como estar en constante exposición a músicas muy distintas además, porque probablemente la vecina de abajo escuchaba a José Luis Perales. De los altavoces del colmado salía el Gran Combo, Jerry Rivera,
Johnny Ventura, la vecina del otro lado escuchaba pues bachata, a Ñoñaito, a Anthony Santos. Y luego es verdad que llega un momento en el que en República Dominicana hay dos emisoras, Radio Listín y la X102, que ponen mucha música alternativa. Y eso poco a poco nos fue transformando la química cerebral a muchos de los chavales de aquella época y empezamos a descubrir, pues yo qué sé, a Héroes del Silencio, a Hombres G, La Ley, Soda Stereo, un montón de bandas que no tenían nada con ese sonido que teníamos habitualmente en el barrio y que de alguna forma expresaban otra sensibilidad, otra forma de acercarse a la música, explicaban emociones distintas también y era como descubrir un mundo nuevo, ¿no? Y prácticamente llegada a la adolescencia, efectivamente, esa empezó a ser la banda sonora de mi día a día. Me identificaba muchísimo, me gustaba muchísimo Héroes del Silencio. Descubrir Héroes del Silencio como que fue una explosión dentro de mi cabeza. Y con el tiempo, pues he aprendido que toda esa música previa que escuchaba y que de alguna forma representa el lugar de donde yo vengo, pues me ha ayudado también a saber entender otros tipos de música, me gusten o no me gusten. Creo que una de mis grandes suertes como periodista musical es poder tener los oídos tan abiertos y sin duda alguna le debo todo pues a esa exposición constante a la música que tuve de pequeño y de adolescente. Y el underground, el dembow, el reggaetón de los 90, ¿tú lo vivías? O sea, era la música que sonaba en las fiestas de la escuela. Sí, 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 sí. Nosotros éramos los raros porque escuchábamos rock, pero en realidad en ese momento, yo no sé, pasó como de un día a otro. De repente alguien vino con una casete, con un playero mix, y de repente al día siguiente todo el mundo quería ser Don Chesina. Yo no sé muy bien cómo ocurrió, pero fue como de esas cosas que pasan poco a poco por debajo y de repente, ¡puf!, revientan todo y lo toman todo. De repente aquel verano, yo no sé, 96, 97, aquel verano, de repente todos los chicos que había a mi alrededor querían ser reggaetoneros, se vestían como reggaetoneros y las fiestas pues cambiaron bastante de contexto respecto a la relación entre ellas y ellos. Le decíamos el culeo en vez de perreo. Sí, 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 sí. O sea, a día de hoy me sorprende que con esa edad ocurrieran cosas como las que ocurrían entonces. Exacto. Pero lo veo con el tiempo y me parece por momentos incluso apasionante como un género totalmente underground, mal grabado, bastante rústico de alguna forma, sirvió a muchos chicos y a muchas chicas de la época como forma de expresión, de rebeldía incluso. Quizás es en un contexto muy, muy distinto, pero es un poco lo que pasaba con el grunge, por ejemplo, o con el punk, ¿no? Formas totalmente subversivas de música que no tienen nada que ver con la música que escuchan tus padres, tus tíos, y que a ti te ayudan, pues, a expresarte y a demostrarle al mundo que tú quieres ir a contracorriente, que quieres ser rebelde. Totalmente, ¿no? Algo, géneros totalmente marginados, perseguidos en Puerto Sí. Rico, no por el gobierno, censurados. Y también yo creo que a las chicas, o sea, sí había y hay letras sexistas, pero también como esa sensualidad, poder expresarnos sensualmente como querramos, no sé, o sea, era parte de esos años de adolescencia. Y cuando llegaste a Madrid, ¿a qué barrio llegaste y con qué banda sonora te topaste? ¿Era un barrio dominicano y seguían esa música tropical de fondo o a qué llegaste? Bueno, claro, cambia mucho el contexto, la música no suena tan fuerte, ni mucho menos, pero esos primeros años estuve viviendo en prosperidad, que entonces, ahora ha cambiado un poco el panorama, pero sí era un barrio con mucha población dominicana. Y ahí, en realidad, yo, por alguna razón, lo que intentaba a partir de ese momento de llegar a Madrid
era como intentar formar parte de algo más grande, ¿no? Veía una ciudad enorme, veía un ambiente muy distinto y a mí me apetecía explorar y sentirme parte de eso. Madrid, la verdad es que fue una ciudad realmente acogedora para mí, fascinante, me gustaba mucho subirme en un autobús, irme hasta el final de la línea y luego regresar. Y ver, y era esa cosa como de sorprenderte con cada cosa que veías, porque en realidad era la primera vez que yo viajaba fuera de Santo Domingo y era muy distinto a todo lo que yo conocía. Y entonces, además, siempre me acuerdo de mí mismo con los auriculares puestos y escuchando mucha radio, mucha radio, mucha radio y empapándome un poco de cómo sonaba la música española, ir más allá de lo poquito que yo conocía, que tampoco era mucho, porque recordemos que en esa época, finales de los 90, no era tan fácil escuchar música y descubrir música. Así que yo escuchaba mucha radio, mucha radio, mucha radio y poco a poco así también me fui enamorando bastante de la radio y de la radio española y cómo funcionaba y cómo sonaba, que me parecía algo súper dinámico y súper distinto a lo que yo había escuchado siempre. Pero sí, a partir de ahí yo intenté como abrir bastante miras intentar explorar otros mundos, otras formas de ver, caminar, sentir lo que era una ciudad tan distinta. Y claro, eso para un periodista, o sea, te da esa perspectiva fresca y de apertura, ¿no? De que cualquier cosa que la gente toma por sentado, para ti te llama la atención, tienes como esa visión de águila, ¿no? Casi. Y también, fíjate que en Dominicana, teniendo 16, 17 años, yo no tenía esa posibilidad de explorar, ¿no? Porque llegado a cierta hora de la noche, pues era un peligro que estuvieses en la calle o la preocupación eterna de las abuelas de es que te puede pasar algo tal y de repente llegar a una ciudad como tan segura, tan abierta, tan acogedora, donde pasaba de todo a lo largo de todo el día era como, no sé, como abrir la típica caja del tesoro que deslumbra y se te ve la cara iluminada cuando lo abres. Pues un poquito me pasó eso con Madrid. Entonces yo tenía 17 años, yo no lo sabía, pero yo era bastante periodista y me gustaba mucho curiosear y descubrir cómo se hacían las cosas, cómo funcionaba un lugar tan distinto. Ujú. Sí, el transporte público, poderte mover libremente, eso, tener acceso, caminar. Es verdad que en nuestras ciudades se camina poco porque es Sí, todo, no sé, todo es en carro, por lo menos en Puerto Rico. sí, Hablemos de sí. de los acentos. Yo, no sé si sabes, yo nací en Barcelona, llegué a Puerto Rico con 5 años, mi mamá es de Puerto Anda. Rico. Entonces, me acuerdo en kinder que un niño me dijo, ¿por qué tú hablas raro? Y ahí yo me di cuenta que yo tenía otro acento, venía de Barcelona, y de ahí yo creo que hice un switch, cambié a acento boricua, y ahora en que intente, y estoy rodeado de españoles, y vivo aquí hace 8 años, como que no puedo ni esforzándome a hacer el acento de acá. Eh, ¿Cuándo tú cambias tu acento? ¿Fue algo progresivo? No sé. Me pasa al contrario. Ahora estoy hablando contigo y se me salen las Ese Cs es. así bien bonitas. Y además hay una persona que pase lo que pase jamás va a cambiar su forma de hablar y de relacionarse con su origen y que además no me permitiría jamás renunciar a ello de ninguna de las formas posibles, que es mi madre. Mi madre habla dominicano, dominicano, y eso no lo cambiará nunca por mucho que lleve casi 30 años en España. Y es bonito y es admirable. Yo en un momento decidí que tenía que hacerlo porque estaba en un panorama profesional. Probablemente ha cambiado bastante con el tiempo. Ahora sí, ahora todo el mundo quiere ser puertorriqueño, todo el mundo quiere ser colombiano, gracias a Bad Bunny, a J Balvin, a Residente, a tantos nombres, ¿no? A Karol G también. Pero yo llegó un momento profesional en el que intuía que si no lo hacía me iba a penalizar de alguna forma. De hecho, yo había hecho alguna prueba para radio, para ser locutor de Radio Fórmula aquí en España, y me penalizaba siempre lo del acento. Así que llegados a un punto yo estimé que era
de alguna forma algo que me hacía distinto, pero para mal, y decidí cambiarlo. Y bueno, con mucha práctica, pero no de manera forzada, sino de irlo haciendo poco a poco y viendo cómo hacerlo sin que resultase antinatural, pues terminé encontrando pues, la forma de encajarme en ese acento y la verdad es que gracias a ello pues las cosas empezaron a funcionar bastante y cambió mucho no sé, mi forma de relacionarme con la profesión y las puertas que de repente se empezaban a abrir en radio, en televisión, etcétera. Sí, Quizás totalmente. a día de hoy quizás no lo haría, fíjate lo que te Ujú. digo. Sí, pero es que es completamente distinto el panorama, o sea, tenías que hacer eso en ese momento. Bueno, todavía ocurre, ¿no? Con gente de Andalucía, de otras regiones. Estaba viendo en el diario.es alguien de Andalucía que decía, ahora hablar como Karol G es cool o se le permite, pero Sí. hablar como andaluza no. O sea, todavía hay esos estigmas y me choca que siendo latina ahora es positivo, cuando por muchos años ha sido lo contrario. Total, total. Yo creo, bueno, es verdad que vamos avanzando en un mundo cada vez más globalizado. En este caso, la puerta de entrada ha sido la música, podría haber sido el cine perfectamente, pero qué bonito que fuese la música, ¿no? Que nos haya igualado y de repente haga que los chavales, pues también digan palabras en puertorriqueño o en colombiano. Y se sientan, no sé, se sientan más cool incluso por hablar en latino, ¿no? Habría sido impensable hace, pues eso, hace 20, 30 años. Y es bonito que eso lo provoque la música también. Ujú. ¿Y cómo empezaste en los medios? Porque claro, nosotros somos de la misma edad. Yo empecé en los blogs, ¿no? Empezamos en Nueva York, Sí, Remezcla. El internet era pequeño y como que los blogueros éramos como, ¿no? Los jovencitos en las redacciones que estábamos total. como en el internet. ¿Cómo fue para ti esa era de los blogs de los 2000? A mí los blogs me cambiaron la vida, o sea, te lo digo así como titularón, porque de repente yo siempre había tenido inquietudes por escribir o por comunicar y no tenía la forma de hacerlo. Y de repente recuerdo una mañana durante un curso de verano en la típica sala de ordenadores de la universidad, entrar y ver que había una cosa que yo ponía mi nombre y de repente ya podía empezar a publicar un texto y que estuviese ahí disponible para todo el mundo, aunque no lo leyese nadie, para mí fue como un cambio de paradigma, ¿no? Y a partir de ahí probablemente empecé a escribir cada día. Y al final la mejor forma de escribir es escribir. Y eso a mí me ayudó muchísimo. Y con el tiempo esos blogs fueron teniendo la atención de los grandes medios y de repente eras una especie de superhéroe por escribir un blog, ¿sabes? Toda esta atención que llaman ahora los influencers. Entonces lo vivíamos los blogueros, ¿no? De repente los grandes medios te sacaban y te entrevistaban, ¿no? ¿Y cómo es esto? ¿Y se puede vivir de escribir blogs? Y todas esas preguntas que eran muy habituales en la época. Y yo agradezco muchísimo a los blogs y mi vinculación a la tecnología porque yo empiezo sobre todo como periodista tecnológico, viene de ahí, de los blogs, y gracias a los blogs conozco a un montón de gente. En España hacíamos lo que se llamaba Evento Blog España, que era un evento enorme para 2, 3 mil personas que venían de toda España a escuchar charlas, conferencias. Durante varios años presenté ese evento y nos convertimos como en una gran familia que lamentablemente luego destrozó la llegada del social media, que creo que cambia bastante el panorama. En los blogs todos éramos colegas, todos disfrutábamos metiéndonos a leer qué había escrito el otro, a comentar, y de repente el social media creó una dinámica muy distinta, muy tóxica de relación, incluso de ego, de fama, de yo tengo más seguidores. También que hubiese un número de seguidores arriba como para compararnos los unos a los otros fue bastante perjudicial, pero recuerdo los blogs con mucho cariño y además gracias a todo el conocimiento que me dieron los blogs a nivel tecnológico, a nivel periodístico, fue como me terminé convirtiendo en periodista musical. Así que sin los blogs yo no estaría aquí a día de hoy.
¿Y cómo se llamaba tu blog? ¿Era de tecnología o de música? Mira, yo comencé escribiendo el típico blog personal de posadolescente. Ese se llamaba El Blogazo. Y era un blogspot de los de toda la vida. Entonces yo iba siempre comentando, relacionándome con otros blogueros y ahí conocí a Eduardo Arcos, fundador de Hipertextual, que era la red de blogs más importante en habla hispana. Entonces era un boom tremendo en Latinoamérica y Eduardo levantó algo con sus propias manos. Conociendo muy bien el medio y aplicándolo y buscando la visión comercial de todo aquello. Y esa visión también de que los blogs podían ser un medio de comunicación. Y empecé a trabajar con Eduardo y ahí escribí en un montón de blogs. El que más cariño le guardo es Al 1040, que era un blog súper famoso de tecnología, vida digital, internet. Era un blog bastante chulo y con un nivel de actualización bastante constante. Estábamos como siempre pendientes de lo que pasaba en internet para intentar contarlo y también intentar descifrar esa relación entre la tecnología y los humanos, ¿no? Cómo utilizamos la tecnología para relacionarnos, para que nuestras vidas fueran más fáciles o simplemente para reírnos, divertirnos o entretenernos. ¿Y eso te ayudó entonces a conseguir trabajos en medios como Radio 3? Claro, yo soy muy avispado con los blogs y tengo bastante determinación respecto a la tecnología y empecé a escribir en blogs de música. Teníamos otro que se llamaba Cuchara Sónica y luego con mi amigo Manu Contreras, que también trabajaba en Hipertextual, decidimos hacer un blog dedicado a los mashups. Ya sabes, estas mezclas de una canción con otra que no tiene nada que ver y se unía en una sola. Era una cosa como muy de los 2000. Sí. Y hicimos un blog para recomendar mashups. Y ese blog, a través de un amigo, terminó llegando a Radio Nacional. Y les provocó mucha curiosidad. Y una Navidad me dijeron, oye, necesitamos hacer un especial de Navidad. ¿Por qué no nos haces unas mezclas de mashups para poner en la radio? Y yo lo hice, funcionó muy bien y bueno, como me veían muy avispado con la tecnología, ellos tenían la idea de digitalizar Radio 3. Radio 3 hasta ese momento era una página web en HTML hecha de forma rústica, no tenía podcast, los audios de los programas los recopilaban los oyentes y los subían por su cuenta a internet. Así que ellos tenían la idea de crear una página web, poner en marcha los podcasts, poner en marcha blogs para los programas. Y bueno, les caí en gracia, les parecí que era la persona indicada para hacerlo y empecé a trabajar con ellos. Y yo tenía mucha curiosidad por todo lo que pasaba en una radio que tenía muchísimo prestigio, pero que sin duda necesitaba un poquito de sangre nueva, ¿no? Y sobre todo esa visión tecnológica de somos grandes, tenemos prestigio, pero podemos llegar a una más gente. Eso fue muy bonito, ahí yo aprendí muchísimo a nivel profesional, a nivel personal también, compartí con gente que jamás habría imaginado que podía llegar a compartir profesionalmente y además surgió la posibilidad de hacer mi propio programa de radio dedicado a los mashups, que luego fue cambiando con el tiempo, pero sí, gracias a esos conocimientos tecnológicos yo termino en la emisora musical más importante de España en cuanto a prestigio y eso me abre las puertas del periodismo musical de una forma pues que muy poca gente ha tenido la oportunidad de empezar su carrera así, la verdad. Y en ese, estamos hablando de 2008, 2009, por ahí. Justo. ¿Y cómo estaba la escena indie alternativa en esos momentos en España? También estaba creciendo como la espuma. Era muy bonito porque después de primeros de los 90, que habíamos tenido ahí un boom tremendo de la música alternativa, de todo el indie pop, el indie rock, etcétera, ya llegados a 2008, de repente estallan Vetusta Morla y nos demuestran que quizás no somos pocos ni somos raros por escuchar esta música, sino que esta música tiene una sensibilidad que puede calar en mucha gente. Y a partir de ahí empiezan a aparecer muchos más grupos que detrás de la gran ola que levanta Vetusta Morla, pues van ahí y también consiguen su público
Incluso bandas que venían de antes, tipo Sidoní, Lori Meyers, pues también encuentran unos picos de popularidad increíbles y también los festivales empiezan a convertirse en algo mucho más habitual. Los festivales hasta ese momento eran citas muy puntuales que ya llevaban tiempo celebrándose y de repente cada ciudad empieza a tener su propio festival. Y creo que eso influye mucho, ¿no? En que toda una escena de repente se dispare, empiece a tocar en un montón de sitios a lo largo de un verano y también empiecen a llenarse las salas de conciertos para ver a esas bandas. Pero fue un año apasionante realmente 2008. A partir de ahí creo que cambia totalmente el panorama y los festivales se convierten como en una gran forma de consumo de cultura y una gran forma para descubrir música, para ver a tus artistas favoritos, para quedar con tus amigos y compartir música y bueno, hasta el día de hoy. Y las bandas latinoamericanas no venían tanto para acá, ¿verdad? ¿O sí? Yo tengo la sensación de que no. Cada vez que yo iba a ver a una banda latina era como algo fuera del canon, ¿no? Fuera de lo habitual. Me recuerdo irme a ver a Los Amigos Invisibles, por ejemplo, y a mi alrededor tenía venezolanos. Me pasaba con Café Tacuba, que me iba, y bueno, sí, algún español había, pero a mi alrededor todo mexicanos bueno, y de otros países de América Latina también. Pero no teníamos como tan arraigada la música que se hacía al otro lado del océano, ¿no? Aunque estuviese cantada en el mismo idioma. Era complicado ya para grupos nacionales llegar a un gran recinto tipo el Movistar Arena, el antiguo Wizzing. Imagínate para un grupo venido de Latinoamérica. Lo que pasa, por ejemplo, en estos días con Catriel y Paco Amoroso era, no sé, era impensable hace 20 años, por ejemplo. O más. Bueno, todavía estas bandas de rock, cuando yo voy a ver a grupos, todos son latinoamericanos casi. Igual Sí, allá, sí. como que no llegaba mucha música española, o sea, yo vivía en Nueva York en esos años, Sí. y no sé, a veces venía Amaral, vino una vez, y era como una curiosidad porque los conocíamos de Sí, España, y aquí llenando estadios, y allá se presentaban en un mini local en Brooklyn, como que siempre faltó un poco esos puentes, yo creo que ha sido con el reggaetón y las plataformas, no, lo total. bailable, lo que realmente ha roto esas barreras. ¿Cómo viviste tú el auge del reggaetón y lo urbano viniendo de Santo Domingo? Sí, yo recordaba perfectamente lo que era el reggaetón y lo que escuchaban mis compañeros en el colegio y todo esto. Lo que pasa es que, pues eso, yo salgo de Santo Domingo en el 99 y en España el reggaetón en realidad no empieza a entrar fuerte hasta 2004 con Don Omar y el Dale Don Dale y más tarde Daddy Yankee con La Gasolina. A partir de ahí empieza a entrar el reggaetón, pero yo creo que todavía se ve como estas cosas que había antes en España, que era un fenómeno, que era la canción del verano, ¿no? Y de repente llegaba mayo y empezaba a salir música bailable de debajo de las piedras. Y en realidad la canción del verano era como el único vínculo musical que había en España con Latinoamérica. Canción del verano fue La gota fría de Carlos Vives. Canción del Mm, verano fue prácticamente cualquier canción de Juan Luis Guerra. En Chayanne, Torero. Chayanne, efectivamente. O sea, todas esas canciones estaban como en ese cajón, ¿no? De la Ujú. canción del verano. Pero poco a poco eso fue cambiando, a medida que también cambió el consumo de música. A día de hoy vivimos en una canción del verano constante y en invierno perfectamente la canción más escuchada es un reggaetón. Y eso pues tiene que ver pues, con la facilidad de escuchar música, que la gente decide qué quiere escuchar en cada momento. En los 90 y primeros de los 2000, la canción del verano no dejaba de ser una campaña de marketing de un montón de discográficas que iban a la radio y decidían lo que teníamos que escuchar ese verano. A medida que cambia el consumo de música, pues eso se desestacionaliza de alguna forma y nos pasamos todo el año bailando, parece. Sí, me hizo gracia en tu segmento en Europa FM, en Cuerpos Especiales, que hablaste de Dale Don Dale y Eva Soriano, bueno, como recordando esta nostalgia por el reggaetón viejo, ¿no? Todavía me Sí, choca que en España también eso sea una nostalgia ya, porque gente como sí, Rosalía, ¿no? Que haya incorporado el reggaetón, porque decía, no, porque eso es lo que escuchábamos
en el cole y me quedo como que, Claro. wow, ha pasado tanto tiempo y segundo, estas cosas que son como tan, pues, underground o de nuestra jerga, que ya sean parte del imaginario colectivo en España, todavía me vuela la cabeza. Sí, a mí me sigue chocando. Creo que es bonito. Hubo mucho revuelo cuando Dani Martín dijo eso de, pues es que me parece un poco raro alguien de Cáceres haciendo reggaetón, ¿no? Como diciendo, esto es más una música hecha en Latinoamérica y es muy raro cuando escuchas a alguien de Cáceres haciendo reggaetón. Yo creo que es propio de los tiempos que vivimos, ¿no? Pero también es verdad que creo que es bonito cuando de repente un ritmo o un género musical creado en otro lugar llega de repente a un sitio nuevo, a un país nuevo y de alguna forma no solamente se reproduce, sino que también se va contagiando de las costumbres y de las cosas que habitualmente son de ese país, de otros géneros musicales. Rosalía es un grandísimo ejemplo. Quevedo, por ejemplo, creo que también tiene una visión muy desde Canarias de todo lo que es el urbano, el reggaetón. Omar Montes lo lleva más hacia ese mundo flamenco, kinky, etcétera. Es bonito cuando eso ocurre y es lo que tiene que pasar con los géneros musicales, ¿no? Esa evolución y esa transformación cuando llegan a otros oídos, a otros lugares, a otras costumbres. Es muy bonito y yo creo que es clave también en que el reggaetón termine siendo algo grande, ¿no? Porque cala en España, sobre todo a raíz del Despacito, por ejemplo, o de esa parte de gran fama de Maluma con Felices los Cuatro o J Balvin en su boom absoluto. Lo que hacen no es precisamente reggaetón, es una versión como más comercial y al final llegamos a ese punto en el que el reggaetón se convierte en el pop. Y Total. creo que lo demuestra muy bien Karol G ahora mismo. Sí, que lo admite todo, ¿no? Toda esa mezcla, por eso esos debates de apropiación, inspiración, o sea, sí son necesarios, pero es que si nos mantenemos, o sea, la música tiene que respirar y contaminarse para seguir evolucionando. También me ha chocado mucho vivir en España y ver cómo se les reconoce a esos pioneros. Por ejemplo, Ivy Queen tocó en el Primavera Sound. ¿Tú crees que Ivy Queen en Sí. Puerto Rico alguien le da sus flores o se presenta en escenarios grandes? Honestamente no. Quizás a veces hay que ir afuera para que de verdad reconozcan a muchas de estas figuras nuestras que a veces les damos como por sentado. Total, nos pasa en Dominicana con Rita Indiana, por ejemplo, que no es una artista en absoluto valorada para todo el talento y toda la narrativa que tiene, y en España Rita Indiana es bastante valorada, sobre todo incluso en círculos intelectuales, y Académicos, es algo, exacto. sí, 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 es algo que me encanta y que es muy bonito también. Algún Primavera Sound también DJ Nelson, Playero, Playero. han pinchado en un Primavera Sound que se supone que es como la cima de la vanguardia en cuanto a festivales de música. Y está muy bien y son otras formas también de acercarte a otros lugares, a otros sonidos, a otras culturas y también valorarlo, ¿no? Si valoramos, no sé, la música africana, ¿por qué no vamos a valorar el reggaetón, que es también otra forma, otra expresión de la música antillana, de alguna forma? Y volviendo al periodismo musical, siento que nuestra generación empezamos como los jovencitos de la redacción, los de digital, que nadie entendía, y de momento pasamos a redes sociales y ahora somos como que no sé si los viejos, pero o sea, ahora todo es influencer, todo es hacerte videos cortos, todo es la era de la imagen, ¿no? Por ejemplo, en nuestra época de blogs, pues era tu firma, pero no tenías que estar Sí. constantemente con el performance. ¿Cómo has vivido tú? Bueno, lo estás encarando, pues ahora eres un periodista multimedia, eres tu propio canal casi, ¿no? ¿Eso ha sido por falta de oportunidades? ¿Te has creado tu propio camino porque ha cambiado tanto el panorama mediático? O sea, ya casi no hay periodistas musicales, no hay secciones de cultural en los periódicos. Total, yo siempre digo que me siento un poco como el señor Barnes con la camiseta como de skater, ¿no? Haciéndome el joven. Tengo la suerte de tener buen cutis, eso sí. Hay una Gracias otra cosa. vez, mamá y abuelita dominicana. Sí, gracias a papi y mami porque de verdad rompieron. Rompieron. La cuestión es que yo, pues, vengo de hacer programas de radio en Radio 3, tuve mi
propio programa de música alternativa en los 40 principales, que es la emisora, pues la emisora de música comercial más importante de España. Y cuando terminé en 40, empecé a presentar mi propio programa de televisión en Movistar. Era un programa semanal de actuaciones y entrevistas, o sea, un proyecto increíble que levantamos durante 4 temporadas, llamado Sesiones Movistar Plus, y por donde pasaron prácticamente todos los músicos, todos los y las artistas importantes a lo largo de esos 4 años en España pasaron por ahí, hasta que se canceló, porque, bueno, porque nuestra profesión es así, nada es eterno a menos que seas Jordi Hurtado. Y ese proyecto terminó y yo me vi, pues como tantos otros compañeros, sin nada que hacer, mirando al techo, pidiendo oportunidades. Cierto, no mucha gente me respondió en aquella tanda de emails, no lo guardo con rencor, pero lo recuerdo. Y esto es algo que nos ha pasado absolutamente a todos los periodistas musicales, sea de España, de México, de Colombia, de Argentina. Llega un momento en el que el trabajo termina y tú no sabes qué hacer con tu vida. Vivimos en esa constante incertidumbre. Y entonces yo veía mucho, sobre todo a través de TikTok, que había gente en Argentina, en Colombia, en México, evidentemente en Estados Unidos y en Reino Unido, pues simplemente hablando a cámara y contando cosas de música. Pues esta canción me gusta mucho por esto y por esto. O fíjate en este sonido tan especial que tiene esta canción. Y yo dije, ostras, pues a mí me viene, o sea, es lo que soy yo, que me paso el día hablando de música y analizando las canciones, los discos, lo que hacen los artistas, etc. Y me empecé a grabar simplemente porque tenía tiempo libre. Yo no tenía ninguna expectación de me voy a convertir en o voy a transformarme. No, 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 no. Era simplemente, pues, pasar el tiempo y divertirme un poco haciendo algo distinto, ¿no? Que yo nunca había hecho. A pesar de toda esta destreza tecnológica que yo tenía, jamás en mi vida me había planteado grabarme y subir vídeos o hacerme youtuber o nada de esto. Es verdad que tuve un primer acercamiento con la pandemia, cuando nos encierran a todos. En la tele decidimos seguir adelante y nos montamos un programa de música, cada uno desde nuestras casas grabándonos y emitiendo también actuaciones musicales donde cada uno de los músicos se grababa en su casa, luego nos enviaban todo y cosíamos todo y emitíamos actuaciones musicales grabadas así. Eso también me ayudó a ver que quizás no era tan difícil grabarte en tu casa. Y empecé a grabarme y empezó a funcionar la cosa. Y a día de hoy puedo decir con orgullo que me he terminado convirtiendo en mi propio medio. Hay algo que siempre haces cuando eres periodista musical y es remar siempre a favor del medio en el que estás, ¿no? Te juegas todo, te dejas la espalda por el medio en el que estás trabajando. Y esto yo lo había hecho siempre y ahora todo ese esfuerzo lo enfoco a mí mismo y a la forma en la que quiero trascender contando las cosas. Yo soy mi línea editorial, yo decido de lo que hablo, decido en todo momento con quién me alío comercialmente para poder sacar esto adelante y que sea algo rentable y de lo que vivir dignamente y no sé, de pasar de no saber qué hacer con mi vida profesional a encauzarla de esa forma, porque no sé, porque la gente conecta con mi forma de recomendar música, de hablar de los discos, de los artistas, me parece muy bonito. Cuando alguien me para en un festival y me dice, me has ayudado muchísimo, o descubrí al artista que ahora es mi artista favorito por un vídeo tuyo, o qué importante eso que contaste el otro día para todos los músicos o para toda la industria. Eso es sumamente satisfactorio porque en realidad soy yo con estas manos haciendo lo que mejor puedo y como mejor puedo. No hay mucho más. Sí, es que ahora hay tanto contenido, cualquier persona se puede grabar, cualquiera dice su opinión, pero tú estás trayendo contexto, criterio, como tú mismo dices, conexión, pues tampoco eres aquí Kurt Loder en MTV, o sea, cuando te emocionas con algo lo dices sin reparo y eso no le quita a tu criterio y tu formación periodística, que creo que eso es lo que hace tanta falta allá afuera, ese rigor periodístico. ¿Cómo lo haces rentable? Porque me imagino que tú pues haces contenido pagado para festivales y ciertos clientes. ¿Cómo mantienes esa línea editorial y el periodismo? Yo tengo muchísima suerte. Probablemente el 85% de las cosas que hago son cosas orgánicas que hago porque me apetece recomendar un grupo, me apetece recomendar un artista. El otro día me hice una serie de vídeos, un carrusel en Instagram,
recomendando artistas nuevos y ese post funcionó increíble y de repente muchos de los managers de los artistas que mencionaba en ese vídeo me mandaron de mira el pico de repente cómo se dispara el número de oyentes y de escuchas de la banda porque hablaste de ellos en ese vídeo. Y es muy satisfactorio saber que tienes ese poder, ¿no? Y que puedes ayudar a gente que siendo talentosa probablemente no tiene otras ventanas, otros lugares donde destacar y que sabiendo que yo lo puedo hacer, pues para mí es muy satisfactorio. Probablemente, como te decía, el 85% de lo que hago es 100% porque me apetece hacerlo y el otro porcentaje siempre es pues colaboraciones con festivales, con promotores para anunciar conciertos, irme a un festival a contar la experiencia de vivir el festival, hacer crónicas de festivales. En estos días me voy al Primavera Sound, por ejemplo, para ver a Sabrina Carpenter, a Haim, a varias artistas de Universal. La semana siguiente me voy a ver a Billie Eilish. Todas esas son cosas que, bueno, que son acuerdos que me permiten pues mantener a flote todo esto. ¿Y qué más? Pues en su momento también van entrando marcas que quieren estar relacionadas con la música o que patrocinan un festival y es una forma también pues de interactuar y sacar las cosas adelante. En este tiempo he trabajado con un montón de marcas muy grandes y siempre tengo la suerte de que lo que está por encima es mi forma de comunicar, ¿no? Hasta ahora no he vivido que ninguna marca me quiera imponer una forma de comunicar o de contar las cosas. Justamente vienen hacia mí porque les gusta, ¿no? Mi forma de contar la música y de relacionarme con la música. Eso es una suerte increíble porque incluso siento que cada acción de marca termina siendo algo muy, muy auténtico, ¿no? Porque lo estoy contando como me apetece, desde el lugar que me apetece y además estoy contando cosas que te contaría en realidad de forma orgánica, solo que esta vez hay una marca de por medio. Entonces, si tuvieras la oportunidad de volver a un medio, un conglomerado, ¿lo harías o ahora te gusta esta independencia? Porque a veces pienso que no es sostenible esta era de influencers o creadores de contenido. Creo que tenemos que volver a los conglomerados de alguna manera porque hasta como consumidores se hace muy difícil keep up con todo lo que hay allá afuera. Total, yo estaría encantado mañana mismo de meterme en un estudio de radio, hacer un programa diario poniendo canciones y recomendando canciones como lo hago en los vídeos, pero teniendo más tiempo para explayarme y además esta cosa que te da la radio, ¿no? Cuando estás contando la canción y está sonando de fondo, que te da como ese chispazo tan bonito, yo eso, vamos, eso me daría la vida. Que mañana hay que volver a la tele a presentar, a entrevistar, pues también encantado. No dejan de ser formas de comunicación y formas de contar historias. Yo he estado ahí, sé cómo se hace, en este momento tuve que reinventarme porque no me quedaba de otra, pero sigo siendo de alguna forma el mismo Arturo que hablaba por la radio, el mismo Arturo que hablaba por la tele, pero sí es verdad que de repente llevar 3 años y pico haciendo esto y manteniendo un ritmo de producción diario, ¿no? De ir publicando vídeos, también ha cambiado de alguna forma mi forma, valga la redundancia, de relacionarme con mi profesión. Y también valoro mucho el tener el feedback inmediato de la gente, ¿no? De charlar y ver que la gente te responde y muchas veces la gente te mejora el contenido con sus comentarios. Eso es muy bonito y estoy aprendiendo muchísimo. Sigo aprendiendo cada día, ¿no? De cómo funcionan las plataformas, También te digo, aprendo cada día de cómo funcionan las plataformas, que es una verdadera locura, pero intento no obsesionarme. Es muy complicado estar en el día a día teniendo una relación con un algoritmo, con varios algoritmos de distintas plataformas. Cambian todo el tiempo, sí. Cambian todo el tiempo y además siempre te terminas preguntando, ¿esto podría haber funcionado mejor? ¿Podría haber sido mi contenido mejor? Intento alejarme mucho de todo eso y de alguna forma mantener esa mentalidad, ¿no? Que tienes en un medio tradicional, que tú te lo juegas, lo haces lo mejor posible y ahí queda. Intento llevarme eso también a no solamente aprender de Internet y poder llevarlo a un medio tradicional, sino también todo lo que he aprendido en un medio tradicional, llevarlo a Internet. ¿Estás involucrado con la Asociación de Periodistas Musicales? ¿A dónde ves la profesión? ¿Qué le dices a los chicos jóvenes que están estudiando periodismo?
musical y cultural, porque a veces yo no sé qué decirles honestamente. Ya, nos reunimos hace poco, era el primer congreso de periodistas musicales que se hacía en toda la historia, alucina. Y nos reunimos aquí en Madrid y bueno, era como un constante lamento, ¿no? Ya lo sabemos, que la profesión está mal, que cada vez hay menos lugares donde poder hablar de música, donde poder comunicar música, donde poder contar historias sobre música. Pero creo que también, no sé, hay que tener resquicio para la esperanza. Yo soy un tipo solo que de repente en su casa empezó a subir vídeos y empezó a conectar con la gente y a crear una comunidad. Y aquí sigo en pie, 3 años y pico después, creando algo que creo que es importante y relevante y que le importa a la gente. Si yo puedo, mucha otra gente puede. Y pueden nacer también nuevas formas de negocio. No tenemos que aspirar simplemente a irnos a un gran medio, a que nos dejen una página para escribir sobre música o a mendigar que te dejen una página para escribir sobre música. Tienen que venir muchos más modelos. Ahora en Estados Unidos el modelo de la newsletter, por ejemplo, se ha disparado y es una forma de ingreso para muchos periodistas que estando en un medio tradicional, terminaron siendo despedidos por la típica crisis que ya sabemos que acecha constantemente a los medios de comunicación. Yo creo que tenemos que ser proactivos, saber las herramientas que tenemos a mano y utilizarlas para seguir contando historias. Es verdad que a nivel comercial, por ejemplo, hace falta también como mucha atracción, ¿no? Necesitaríamos como, y de esto hablábamos en el Congreso, necesitaríamos como una agencia de medios que supiese muy bien el trabajo que hacemos los que estamos comunicando en Internet sobre música y se lo transmitiese a las marcas, por ejemplo, y así tener una relación más fluida con las marcas que nos permitiese hacer proyectos que fuesen realmente rentables, ¿no? Hay soluciones, yo estoy seguro de que hay soluciones empresariales que nos permitirían mantenernos mucho más a flote de lo que estamos ahora. Siempre lo hablo con Sebas de GNS Pop, por ejemplo, que Sebas me parece un titán después de tantos años levantando sobre sus espaldas algo tan grande que muchas veces sí le da satisfacciones, pero en otras tantas le da más de un dolor de cabeza por todo este tema de la incertidumbre económica y la estabilidad y todo eso. Pero él sigue adelante y sigue siendo un tío como bastante optimista respecto al periodismo musical. Yo creo que seguimos siendo absolutamente necesarios en un mundo en el que se publican cada día más de 100.000 audios y entre esos 100.000 audios, por cierto, hay mucha canción hecha con inteligencia artificial, hay sonidos de ballena, sonidos de lluvia y luego un montón de canciones que muchas de ellas no son escuchadas ni siquiera 10 veces a lo largo de toda su vida. Somos más necesarios que nunca. Cada vez hay más música, se produce más música. Los viernes son una absoluta locura de música. Yo creo que somos muy necesarios para decirle a la gente: si te gusta esto, probablemente esto nuevo también te va a gustar. Creo que ha cambiado mucho la relación del periodista musical. Ya no somos esos que dicen, esto lo tienes que escuchar, porque lo digo yo. No, ahora somos un amigo que de tú a tú yo te digo, oye Nuria, pues es que me encantó el nuevo disco de Pablo Pablo, tiene una sensibilidad especial, conociéndote yo creo que te va a gustar. Y yo creo que eso tiene una validez y una valía increíble, esa conexión humana que somos capaces de generar traduciendo las emociones que un músico quiere contar en un disco, en una canción, traducir eso en palabras para intentar que la gente conecte con esas emociones, estar ahí en medio de esas dos fuerzas humanas, eso es súper bonito y sigue teniendo una valía increíble. Y lo vuelvo a decir, seguimos siendo necesarios. Hay que encontrar cómo llegar a la gente, pero creo que a día de hoy somos más necesarios que nunca los periodistas musicales. Sí, completamente de acuerdo. Somos parte integral del ecosistema y para la industria, para los sellos, los artistas, los fans, las marcas, todo, para que todo pueda fluir. ¿Tienes un Sin duda. Substack? Lo tenía por ahí de cuando tenía un podcast también, ambas cosas abandonadísimas, porque es verdad que vivo en un día a día muy complicado de intentar producir contenido. Ya con el tiempo me he ido dando cuenta de que no es necesario que yo suba 6 vídeos al día. O 6 vídeos a la semana siquiera. No, no es necesario, además la gente no tiene tanto tiempo para consumirte. Así que le he ido bajando con el tiempo e intento que cada vídeo
sea realmente necesario y yo esté diciendo algo importante e interesante. Eso me ha ayudado bastante como a rebajar el nivel de producción, porque yo me grabo, donde estás viendo, esto es lo que normalmente sale en mis vídeos, me edito, publico y luego respondo a los comentarios religiosamente. Todo lo hago yo. Entonces hubo un momento en el que yo intenté pues montar una newsletter y empecé, pero se terminó quedando por el camino. Hubo un momento en el que intenté montar un podcast y también se terminó quedando por el camino. Pero es verdad que tengo mucha curiosidad con volver a lo escrito. Te permite una profundidad a la que muchas veces no puedes llegar en un vídeo o hablando por la radio. Escribir es mi forma primigenia de contar cosas. Sí fue como yo me empecé a relacionar con todo, con la música, con el mundo en general, escribiendo. Y esa es una inquietud que siempre tengo. Si ves mis vídeos, notas que muchos de ellos están escritos y tienen un desarrollo como muy narrativo, muy de la escritura. Y es una curiosidad que tengo ahí. Espero en algún momento poder retomar la escritura y la newsletter me parece como el lugar perfecto para hacerlo, sobre todo porque no dependes de un algoritmo que te muestre más o menos a la gente que te sigue. Eso es algo que me obsesiona constantemente. Vale, yo he levantado un negocio alrededor de unas redes sociales, pero si esas redes sociales deciden mañana que van a cambiar absolutamente su algoritmo y que el vídeo pues ya no es lo que era, yo de repente me voy a quedar sin trabajo. Entonces sí, constantemente me obsesiono con llegar a tener una plataforma propia donde yo no dependa de un tercero que tenga un algoritmo de por medio para relacionarme con la gente. Arturo, también eres papá. ¿Qué dice tu hija de tu trabajo? Ella entiende lo que haces. Ahora mi hijo piensa que soy youtuber, porque como subo ahora los podcasts a YouTube, y está muy entusiasmado. Y bueno, es lo que hay. Ella lo va entendiendo poco a poco. Ella sabe que soy periodista, que mi trabajo es hablar de música, que conozco a muchos de los artistas que ella escucha en la radio, que los conozco. Le provoca como mucha curiosidad. O cuando de repente hago algo en un vídeo y la pongo ahí de fondo o la hago protagonista de alguna forma, como dice con un vídeo de Emilia, por ejemplo, ella viene y me pregunta, oye, ¿cuánta gente ha visto el vídeo? O sea, ya ella sabe un poco cómo se controla todo eso y a veces también viene y me dice, oye, ¿te puedo ayudar de alguna forma? ¿Quieres que te grabe yo para que hagas algo? Hace poco estuvimos en Mallorca y le dije, vale, pues varias cosas del vídeo que voy a hacer las vas a grabar tú. Y ella estuvo encantada y luego me preguntaba, oye, ¿cómo ha funcionado nuestro vídeo? Y no sé, es muy bonito poder compartir cosas con ella porque al final yo estoy todo el día en casa trabajando y ella en muchas ocasiones anda por aquí y está curioseando y viendo de qué estoy hablando y por qué hablo de esa banda y de no cualquier otra o por qué no he hablado de una canción que a ella le gusta mucho, por ejemplo. Así que, no sé, es curioso y es bonito también que vea cómo se paga su colegio. Y ya te va enseñando cosas también, ¿no? Como generación que será alfa ya, nuestros Sí, creo hijos. que sobre todo me maravilla, uno, la apertura de oídos, que igual le puede gustar Art de Bogotá, que Bruno Mars, que, no sé, que Chappell Rowan. O sea, es como un cerebro limpio en el que no hay ningún tipo de prejuicios y es como una forma súper bonita de acercarse a la música y de vivir la música. A ella le encanta cantar las canciones que le gustan, ¿no? Que es algo como que nos vamos reprimiendo a medida que nos hacemos mayores. No, ella vive la música con una pasión y una diversión increíble. Y luego me gusta mucho cómo se aprende las canciones. O sea, las escucha dos veces y de repente ya se sabe el estribillo. Me parece una relación como muy sana y muy bonita con la música. Para terminar, tenemos las preguntas rápidas, las de la Sí, intuición. El lugar que más te gusta ir en Madrid. en Madrid, el Parque del Retiro. Creo que es un sitio donde, no sé, que siempre acoge, que es un sitio muy bonito de Madrid y de esos sitios que descubriéndolo como inmigrante alucinas, ¿no? Tanto verde, tanta historia también alrededor y a día de hoy creo que sigue siendo como un símbolo de Madrid y de los que, no sé, hemos hecho vida aquí también. Una canción que te dé nostalgia.
Te diría cualquiera de Juan Luis Guerra, probablemente. Burbujas de amor, La Cosquillita. Siempre que veo a Juan Luis, no sé, me ata como a mis raíces, a los primeros años de mi vida y me provoca una emoción como muy bonita, muy de verdad. Viene otra vez al Movistar Arena en Ahí julio. estaré. ¿Tienes alguna otra ciudad en tu aplicación del clima o del reloj en tu teléfono? Valencia, Valencia, los abuelos de mi hija viven en Valencia, mi mujer es de Valencia, así que con el tiempo se ha convertido como en una segunda casa para mí. Vamos habitualmente, es una ciudad increíble donde hay muchísima cultura, donde hay un clima increíble y donde hay un arroz ¡mua! Maravilloso, que para los que venimos del Caribe y estamos muy acostumbrados al arroz y nos gusta el arroz, es un buen sitio para el arroz. Una serie para aprender sobre cultura española. Cuéntame, cuéntame. Quizás fue derivando en otra cosa a lo largo de las últimas temporadas, pero yo creo que es un reflejo muy bonito. Y siempre que la veía con mi mujer decía, es que era así, o sea, lo que vivíamos era así y la casa de nuestros abuelos eran así. Así que yo creo que sí, es un buen acercamiento y una forma entretenida de acercarte de alguna forma a la cultura y a la historia española. O sea, El ¿qué crees que Ministerio del Tiempo también. cuál es tu obsesión actual? Puede ser de arte, música, una cuenta de Instagram. Mi obsesión actual, entenderme con la inteligencia artificial sin que ello por el camino me deshumanice, sino todo lo contrario, como aprender formas y procesos de hacerme la vida más fácil, de no tener que analizar un Excel o romperme la cabeza con un contrato y que una máquina me pueda echar un cable. Siempre creo que la voz humana quedará por encima de todo, pero creo que para determinados procesos es muy entendible, no sé, y me obsesiona un poco ver cómo avanza el mundo con toda esta nueva tecnología y tal y como nos pasó con los blogs, intentar entenderla y aprovecharla. ¿Y me recomiendas algún podcast o newsletter sobre IA donde te vas informando de las tendencias porque ocurren tan rápido? Os recomiendo mucho la cuenta en Instagram de Rodrigo Taramona, es @Taramona me parece. Rodrigo es un tipo que explica la tecnología desde un punto de vista muy humano, muy de buen rollo, con una energía increíble y muchísima personalidad. Y creo que cuenta muy bien el mundo hacia el que estamos yendo gracias a esos avances tecnológicos y cómo los relacionamos con nuestro día a día. ¿Tienes alguna frase de tu país que todavía uses? Una frase de mi país que todavía use. Últimamente conduzco mucho y es verdad que algún insulto dominicano siempre se me escapa por ahí cuando alguien se cambia de carril sin intermitente o se mete en la rotonda de una forma que no debe. Ahí me sale mucho el dominicano. Pero danos un ejemplo. No puedo, no puedo. Mi madre me diría que no debo decir esas cosas en público. Son cosas malsonantes todas. Y luego es verdad que me gusta mucho de repente, como mi mamá habla en dominicano todo el rato, me gusta sorprenderla con alguna palabra o algo que de repente como que nos conecte, ¿no? Que nos traiga esa complicidad con la tierra. Bueno, y el crecimiento que ha habido de la población latina y caribeña ha sido increíble, ¿no? Lo has vivido, los restaurantes, todo. Sí, y como formar parte de repente de algo más grande. Eso que yo buscaba cuando llegué a Madrid a primeros de los 2000, como esa sensación de intentar formar parte de algo más grande, lo veo a día de hoy como algo normalizado, ¿no? Ya no somos una cosa de latinos, ni somos un gueto, ni mucho menos, sino que formamos parte de una sociedad grande, multicultural, que valora las diferencias que tenemos y que además nos integra perfectamente. Quiero creer que esa es la España que debe seguir en marcha y que debe seguir yendo adelante. ¿Qué significa ser Cosmos para ti? Pues para mí es como una especie de diatriba, ¿no? Es intentar ser global, valorar
el mundo que tenemos, viajar por el mundo, apreciar cómo es este mundo, cómo son distintas culturas, distintas costumbres, pero de alguna forma también tener ese cable invisible, ¿no?, que nos ata al lugar de donde venimos, a la tierra de la que procedemos, donde nacimos, la música que se escuchaba. Es como ser global y a la vez ser muy local también. Sí, yo creo que también ser único, ¿no? No porque vengas de Santo Domingo tiene que gustarte la bachata o ser de Total. cierta forma, ¿no? Como que y además después de haber vivido en otros sitios, pues ya no somos, como decimos, ni de aquí ni de allá, somos un poquito de todos sitios y ya una nueva identidad. Así que muchísimas gracias, Arturo, por tu tiempo, gracias por toda tu labor periodística, aprendo un montón contigo y ha sido un placer. Lo mismo digo, Nuria, tenía muchísimas ganas de que charláramos y probablemente la primera vez que charlamos largo y tendido es en este podcast, así que te lo agradezco muchísimo, admiro muchísimo tu trayectoria, todo lo que has levantado por el camino y todo por lo que sigues peleando, y creo que es súper bonito reivindicar determinadas cosas, nuestros orígenes y también, pues eso, reivindicarnos como personas distintas que tienen algo, un valor intrínseco que nos hace distintos a los demás, y que eso se convierta en nuestra bandera, ¿no?, de cara a la sociedad cada vez más globalizada, más enorme, y qué bonito, cada vez más multirracial. Así es, pues muchísimas gracias y feliz verano, feliz temporada de festivales que para ti es súper, súper busy. Ahí vamos, a ver qué descubrimos este verano por ahí, por los mundos perdidos de Dios. Estaremos atentas. Muchísimas gracias, Arturo Paniagua, por acompañarnos hoy en Las Cosmos Podcast, y gracias a ti por estar aquí y acompañarnos. Las Cosmos es una plataforma de comunidad para latinos en España. Estamos en YouTube y en todas las plataformas de podcast. Síguenos en nuestras redes, @lascosmos. Tenemos más contenido en nuestra cuenta de TikTok, en Instagram, en Substack. Tenemos una newsletter que se llama también Las Cosmos. Las Cosmos somos de todos sitios, estamos en todos lados. Y dinos, recomiéndame tus periodistas Cosmos favoritos en los comentarios, a quién deberíamos seguir. Y si eres periodista y vives en Europa, comenta para que te sigamos también. Gracias por escuchar.